Saludos jóvenes, vamos a empezar contando la biografía primero de Miguel de Cervantes Saavedra y de ahí contaremos lo que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Vamos a, en primer lugar, poner una biografía, un resumen de la biografía de Cervantes para ubicar el autor. Canal Enciclopedia. Miguel de Cervantes, el escritor español, tuvo una vida azarosa y turbulenta. Fue como si el destino se hubiese puesto en pie de guerra contra el creador del Quijote, el caballero andante, enviándole, al igual que a su héroe, una tribulación tras otra. Miguel de Cervantes nació el 29 de septiembre del año 1547 en el seno de la familia de un noble arruinado, Rodrigo de Cervantes. Este era cirujano barbero y, acuciado por las necesidades económicas, se vio obligado a emprender un peregrinaje por distintas ciudades en busca de mejor fortuna. Al final, Miguel no tuvo más remedio que ponerse a trabajar. En aquella época, un joven de familia noble podía probar suerte en la corte, en la vida militar o en la iglesia. Cervantes eligió la tercera opción. Entró al servicio del cardenal Acquaviva y se fue a Roma. Sin embargo, el oficio de ayuda de cámara no era del agrado del apasionado joven español. Al cabo de un año, movido por ambiciosos ideales, decidió incorporarse al ejército español. El 7 de octubre del año 1571, el barco en el que servía Cervantes combatió en la batalla de Lepanto. Miguel luchó con valor y recibió 3 balazos de arcabuz durante la contienda, uno de los cuales le dejaría inutilizada la mano izquierda para siempre. Pero ni siquiera esto consiguió apartar a Cervantes del ejército. Recuperado de sus heridas, volvió al servicio activo, participando en distintas campañas durante 5 años más. Pero el destino le tenía deparada otra dura prueba. En el año 1575, la galera El Sol, en la que servía Cervantes, fue apresada por unos corsarios. El desafortunado hidalgo fue vendido como esclavo en Argel. Sin embargo, las cartas de recomendación para el rey que el cautivo llevaba con él le darían cierta categoría ante Hassan Bajá, gobernador de Argel, y le salvarían de graves castigos, pero la suma del rescate que Bajá señaló para tan importante cautivo ascendió notablemente. Los parientes de Cervantes tardaron 5 años en reunir el dinero para pagar el rescate de Miguel. Cervantes se alegró de volver a casa, pero al parecer sus tribulaciones no habían acabado aún. Nadie, salvo sus parientes, necesitaba al veterano que había resultado gravemente herido durante una batalla. Para entonces los Cervantes estaban en la ruina. El padre, después de quedarse sordo, había tenido que renunciar a seguir ejerciendo su profesión de cirujano barbero, por lo que la responsabilidad de mantener a la familia recayó sobre los hombros de Miguel. Este volvió a la vida militar, pero sus exiguas ganancias no bastaban para mantener a su gran familia, que se había visto aumentada con la aparición de una hija ilegítima de Cervantes, y tras casarse con su joven esposa totalmente desesperado, Miguel prueba suerte en Andalucía. En el año 1587 se las arregla para conseguir el puesto de comisario de abastos de la Armada Invencible. Pero allí, donde los proveedores deshonestos se enriquecían en tan solo unos meses, el noble y honesto hidalgo no tuvo más que problemas. Fue encarcelado varias veces, víctima de falsas acusaciones de malversación de fondos. Durante uno de sus períodos de cautiverio, Cervantes empieza a escribir su obra más famosa, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, concebida como una parodia de las novelas de caballería. En aquel momento, Cervantes ya había escrito la novela La Galatea, varios dramas y más de 20 obras teatrales. Sin embargo, fue el relato de las aventuras de El Caballero de la Triste Figura el que inmortalizó a Cervantes. La novela, publicada en el año 1605, tuvo un éxito arrollador. Literalmente, el libro desapareció de las estanterías. Así, Don Quijote, el caballero andante, el noble soñador, el entusiasta de las novelas de caballería, el defensor de los necesitados, empezó a recorrer los caminos de la literatura mundial.
Su nombre se hizo famoso y aparecieron numerosas variaciones sobre el tema de las aventuras del ingenioso Hidalgo. La imagen de Don Quijote, el caballero andante, no solo fue analizada por críticos literarios, autores clásicos y ensayistas, los filósofos también lo hicieron. La novela de Cervantes fue traducida a multitud de idiomas y solo es superada en número de ediciones por la Biblia. 10 años después de la publicación del Quijote en España, se publica la obra titulada Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, su autor no era Cervantes, sino alguien que se escondía tras el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda. El Quijote de Avellaneda carece de nobles ideales y solo aspira a enriquecerse. Afortunadamente, el plagio de Avellaneda pasó casi desapercibido para los lectores. Por otra parte, el falso Quijote forzó a Cervantes a escribir la segunda parte de su novela, en la que sublimó los ideales humanitarios del protagonista. La publicación de los 2 volúmenes de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha le reportó fama mundial, pero no hizo rico a Cervantes. El escritor pasó sus últimos años en Madrid, malviviendo en una bohardilla. En el año 1613, Cervantes ingresó como novicio en la Orden Tercera de San Francisco, en la que pronunciaría los votos definitivos 3 años después. El gran escritor falleció el 23 de abril del año 1616 y fue enterrado de caridad con el sayal franciscano en el convento de las Trinitarias. Pero sus héroes, el caballero de la triste figura Don Quijote de la Mancha y su fiel escudero Sancho Panza, llevan ya 400 años viviendo entre nosotros. Bien, ahí tenemos un resumen sintético de lo que es la biografía de Miguel de Cervantes Saavedra. Ahora vamos a ampliar un poco más, qué más datos podemos aportar a la biografía de Cervantes. Sabemos que él nace en Alcalá de Henares en el año de 1547. Optó por lo que era la cuestión religiosa, termina en Italia, en la comitiva del cardenal Julio Acquaviva, la cual él lo deja, y de ahí lo observamos en lo que es la batalla de Lepanto. Esta batalla de Lepanto, no olvidemos que también es el contexto de la obra de Otelo, en el año de 1571. Justamente aquí es donde le queda inutilizada la mano izquierda, por la cual incluso va a ser insultado posteriormente. 5 años en la prisión de Argel, que va a servir como experiencia, por ejemplo, cuando va a contar algunas aventuras el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Permaneció en Lisboa, donde conoce a una dama portuguesa, ¿no? Ana Franca, con quien llega a tener a su hija Isabel de Saavedra. Después, en el año de 1584, se casa con Catalina de Palacio Salazar y Bosmediano. En el año de 1887, empieza, digamos, a Cervantes, como no destacaba en lo que era el teatro, empieza a hacer otro tipo de trabajos, ¿no? Trabajos que a la larga le van a reportar sinsabores, prisiones y miserias. Tanto es así que incluso de esos trabajos lo encontramos como el cargo que tiene el cargo de comisario real para proveer de víveres a la famosa Armada Invencible, donde los españoles fueron destrozados por el ejército, por la fuerza naval inglesa. Ya, él, a raíz de eso, también por malversación de fondos, termina en prisión. Igual en el año de 1594, lo que hemos mencionado, y en el año de 1605 es donde él publica El Quijote de la Mancha, donde hay 6 ediciones en ese año nada más. O sea, Cervantes se hizo muy conocido, pero en esa época, como no había derecho de autor, simplemente a costa de él, muchos se enriquecían. Tanto es así que en los meses de ese año que él publica la primera parte del Ingenioso Hidalgo, ocurre cerca de su casa la muerte de Gaspar de Espeleta, ¿no? Por la cual la familia termina en la prisión. Parece que este Gaspar de Espeleta estaba
en amores con una hermana, con una hija, no se sabe con quién. Incluso algunos posiblemente aducen de que la, la familia de Cervantes, en el caso de las mujeres, por ahí hacían favores, ¿no? Favores sexuales. Entonces, eso no está todavía muy eh, hecho de manera muy esclarecido, de manera objetiva. En el año de 1609 ingresa a la Congregación del Santísimo Sacramento y en el año de 1613 lo encontramos como hermano de la Orden Terciana de San Francisco. En el año de 1614 aparece lo que es la continuación de la segunda parte del Quijote, no hecha por él, sino hecha por, en este caso, el famoso Falso Quijote, a la cual Cervantes se sorprende, pero Cervantes ya estaba escribiendo la segunda parte. No es que digamos que aparece esta segunda parte y recién Cervantes se pone a escribir la obra, no. Cervantes estaba escribiendo, incluso hay varios capítulos donde el protagonista menciona ya Zaragoza, pero por darle la contra a Falso Quijote ya no hace que Don Quijote se vaya a Zaragoza, sino que se vaya a Barcelona. Entonces aparece esa segunda parte, el famoso Falso Quijote del licenciado de Torciesco Alonso de Avellaneda, que en realidad no sabemos hasta hoy en día quién es el famoso que escribió ese libro. Eso es un seudónimo. En 1615 aparece la segunda parte de su obra, El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Ya en Madrid, muy enfermo de hidropesía, le dedica, digamos, antes de morir, no olvidemos que la segunda parte del Quijote también le dedica a su protector, que en este caso era el conde de Lemos, su libro que posteriormente va a ser póstumo, ¿no? Persíles y Sigismunda. Entonces es un libro que ya muerto Cervantes en el año 1617, aparece ese libro. Cervantes muere el 23 de abril, se le ha hecho coincidir con la muerte de William Shakespeare, aunque realmente no coincide, dice, porque en el calendario inglés era 3 de mayo, en el calendario español, entonces, pero se le hace coincidir que el 23 de abril muere William Shakespeare y muere el Inca Garcilaso de la Vega. Bien, eso es lo que podemos decir respecto a la biografía. Tenemos también algunas obras. Poesía, por ejemplo, es conocido del Viaje al Parnaso. ¿Ya? Hay sonetos al túmulo de Felipe II, al Valentón, Espátulo y Gregueresco, o el canto de Calíope. Sus novelas, La Galatea, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, novelas ejemplares, 1613. Los trabajos de Persíles y Segismunda, 1617, una obra póstuma. Dramas, tiene un montón de dramas, El trato de Argel, Los baños de Argel, La gran sultana, El gallardo español, El cerco de Numancia, Pedro de Ordemalas, El rufián dichoso. Estamos hablando de las más conocidas, ¿no? ¿Cuáles son las características de su obra? No olvidemos que Cervantes es un escritor realista, ¿no? Entonces, ahora que el personaje, el loco en este caso de Alonso Quijano, distorsiones es otra cosa, pero Cervantes es un escritor realista, por eso los hechos y lugares son extraídos de la misma realidad española, de sus propias vivencias. Tiene un carácter barroco, recargado de adornos. ¿A qué se refiere? Cervantes, por ejemplo, oscila entre dos corrientes, ¿no? No olvidemos que Cervantes pertenece al siglo de oro español. ¿Ya? Entonces, el siglo de oro español comprende dos corrientes literarias, uno es el Renacimiento y otro es el Barroco. El Renacimiento es en el siglo XVI y el Barroco es el siglo XVII. En el Renacimiento hay un goce a la vida, hay ver la vida de manera objetiva, realista. Hay una preocupación por el hombre. Se pretende buscar una naturaleza equilibrada. Ese es el Renacimiento, ¿no? Y el Renacimiento viene de Italia. Y de ahí viene ya la exageración del Renacimiento, que es el Barroco, que es pesimismo, que es contraposición, que es muerte. Contraposición, por ejemplo, en el caso de Don Quijote es idealista, Sancho Panza es materialista, es interesado. Y ese contraste, el gordo y el flaco, siempre ese contraste, ese pesimismo, ese
esa presencia, digamos, de varias figuras literarias. Eso es barroco. Entonces, esas dos corrientes se ubican dentro del siglo de oro español. ¿Qué más? A ver, el siglo de oro español no solamente se da en la novela, se da en el teatro, se da en la poesía. ¿Ya? En el teatro, por ejemplo, tenemos a Lope de Vega, tenemos, por ejemplo, a Pedro Calderón de la Barca. En poesía tenemos a Francisco de Quevedo, a Luis Góngora, los grandes. Pero de ahí, de las obras del siglo de oro español, la que hoy en día tiene vigencia, la que se lee en todo el mundo, es el Quijote. Por más que hayan aparecido estos grandes, nosotros acá solamente leemos el Quijote, como que la obra que tiene vida todavía, se sigue manteniendo su vigencia, por los muchos temas que están presentes en esa novela. Acá dice la aparición de la novela moderna. ¿Por qué se dice que es novela moderna? Porque habla de un antihéroe, porque en esa novela que tiene 1000 páginas, tiene una sola unidad, porque presenta diferentes perspectivas de una novela, ¿no? Por ejemplo, aquí hay novela de caballería, novela picaresca, eh, la famosa, aparte de la novela de caballería, novela picaresca, están también hasta las novelas bizantinas, ¿ya? Entonces hay una variedad ahí. Por eso se le considera novela moderna, ¿ya? Entonces, eso que quede bien claro, siglo de oro español. O sea, Cervantes se ubica dentro del siglo de oro español. Y acá tenemos esas características. Es realista, se ubica dentro del barroco, por el pesimismo, por mencionar la muerte, por la presencia de figuras literarias. Hay una riqueza idiomática, recoge todos los registros, desde la lengua vulgar hasta la lengua culta. Eso lo observamos en la novela. Muestra una dosis de sátira y humor en algunas escenas que hace tanto Don Quijote como Sancho Panza. Su prosa es armoniosa y hay uso de lo que habíamos mencionado, ¿no? Cuando dice uso recargado de adornos, se refiere a la presencia de figuras literarias, que aquí nuevamente se vuelve a mencionar. Esta es la famosa batalla de Lepanto, la que lo marcó a Cervantes, ¿ya? ¿Y por qué lo marcó? Porque justamente cuando aparece el falso Quijote, el Quijote de Alonso Fernández de Avellaneda, incluso el Quijote de Avellaneda se titula así, ¿no? Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Ya? Esto publica en el año 1614, ¿ya? Entonces, este libro de Alonso Fernández de Avellaneda lo tilda a Cervantes de viejo y manco, ¿no? Cosa que a Cervantes le incomoda. Más aún le dice, manco no ha sido en una cantina, ¿no? Manco ha sido sirviendo a mi patria. Y ahí viene la famosa batalla del Lepanto, del año de 1571. Entonces, ahí hay esa alusión a la famosa batalla del Lepanto. Después, acá tenemos la obra, que se publica en dos partes. Hay que tener mucho cuidado con los títulos. A ver, en primer lugar, en la primera parte se llama El ingenioso Hidalgo. Hidalgo, por si acaso. Todavía Don Quijote no está armado caballero, ¿ya? De la Mancha. Está dedicado al duque de Bejar, que no le dio nada. Parece que ni siquiera se enteró de que le habían dedicado Cervantes su gran libro. Y el libro fue publicado en 1605. A raíz de que no le dijo nada, Cervantes, cuando aparece el falso Quijote en 1614 y él en 1615 va a publicar la segunda parte, ahí ya no le dedica a este duque de Bejar, sino a su protector, que incluso le va a dedicar también los trabajos de Persiles y Sigismunda, que es, digamos, el conde de Lemos, ya dirigida a don Pedro Fernández de Castro, conocido como el famoso conde de Lemos. Y la segunda parte se titula Segunda parte del ingenioso caballero. Ya no utiliza Hidalgo, ¿no? Don Quijote de la Mancha, 1615. El Quijote es una obra narrativa, género narrativo, es una novela de caballería, pero es una novela que tiene ahí, a su vez, varias novelas, ¿no? Novela picaresca, novela morisca, novela pastoril, o sea, hay varias novelas ahí dentro de esa gran obra. Hay teatro, hay poesía. Estructura se divide en dos partes.
El tema es la lucha entre el idealismo, representado por Don Quijote, y el materialismo, representado por Sancho Panza. Materialista porque Sancho es interesado, ¿no? Sancho, por ejemplo, se ofrece a acompañar a Don Quijote porque Don Quijote le ofrece darle tierras y a nombrarle gobernador de una isla. Entonces no es que él, digamos, se vaya de buena gente, ¿no? Y como Don Quijote era un hacendado en quiebra, pero era un hacendado que tenía sus extensiones de tierra, entonces él no era porque le nacía seguir las ideas de Don Quijote, era por interés. Los subtemas es la misión de la caballería, el amor cortés, la locura. Propósito. ¿Cuál es el propósito de Cervantes de publicar esta obra? Es realizar una parodia sobre los libros de caballería. Es una parodia, una burla de los libros de caballería. ¿Y por qué El Quijote es una novela moderna? Ya lo hemos dicho, por la presencia del antihéroe. O sea, nadie quiere hacer el ridículo, ¿no? Generalmente, la novela anteriormente o la épica siempre habla de los héroes. Todo el mundo quiere imitar a los héroes, pero a un antihéroe, ¿quién quiere imitarlo? Entonces, cuando aparece el antihéroe, ya estamos hablando de otra nueva, de la novela moderna. Tenemos acá diversos discursos y perspectivas, como Cervantes nos va presentando la historia, y el uso de técnicas, las cajas chinas, el narrador omnisciente, ya, la técnica aditiva. Entonces, ese es propio ya de la destreza, incluso esa capacidad, la intertextualidad, ¿no? Que va a estar presente en la obra. O sea, Cervantes va a mencionar otros libros, la madre de Gaula, la obra de Palmerín, o sea, va a mencionar otros libros, incluso hasta la Galatea, hasta va a mencionar incluso hasta la obra de una de las Rinconete y Cortadillo, que es una de las novelas ejemplares de Cervantes. Personajes, tenemos acá a Don Quijote, Alonso Quijano, en realidad, ¿no? Ahí juega Alonso Quijano, ¿no? Es Alonso Quijano. Sancho Panza, su nombre es Sancho de Azpeitia. Pedro Pérez es el cura, y el barbero es el maese Nicolás, ya, el maese Nicolás. Tenemos acá al famoso Dulcinea del Toboso, que nunca aparece en la obra, pero cuando tú ves una película, ahí aparece la tal, jamás aparece Dulcinea del Toboso. O sea, es un personaje que Cervantes, el mismo Don Quijote, la idealiza, pero nunca, digamos, llega a hablar con ella. Los duques, el famoso Sansón Carrasco, que va a ser un personaje protagónico determinante en la segunda parte de la obra. Teresa Panza, Sanchica Panza, la hija de don Sancho Panza, de Sancho Panza, el caballero del Verde Gabán. O sea, más o menos son 600 personajes, ¿no?, que aparecen en la obra. Esto de acá esto es más o menos el escenario donde se va a desarrollar la obra. Ya tenemos otra propuesta. Y valores y méritos de la obra. ¿Cuál es el mérito de estas obras? Por ejemplo, acá en el mérito es considerado Cervantes como uno de los genios de la literatura universal. No olvidemos que está al lado de Dante Alighieri, que es un grande con la Divina Comedia, William Shakespeare, otro grande con sus tragedias, y el gran Homero con la Ilíada y la Odisea. Es por lo menos el más grande, claro, de hecho que es el más grande novelista de la lengua española. No olvidemos que el Quijote hasta hoy en día tiene vigencia, si bien es cierto que es una obra extensa, casi la mayoría no quiere leerlo, pero mucho de lo que está presente ahí tiene actualidad, ¿no? No es, digamos, que ha pasado, digamos, por algo, es un clásico. E indudablemente es el más brillante narrador de la edad moderna, sobresale como el mejor entremista, o sea, de obras teatrales de un solo acto, en idioma español, elevó el idioma al nivel más alto, recoge cualquier cantidad de expresiones, es el creador de arquetipos como el Quijote, que es un tipo idealista, Sancho Panza, que es un tipo interesado, materialista. Y acabó con la novela de caballería. A partir de ahí ya no vuelven a aparecer novelas de caballería que estaban muy de moda en su época. Muy bien, con esos datos vamos a contar lo que es el Quijote. El Quijote, en dos partes. Voy a contar toda la primera parte de la obra, ¿ya? Bien, vamos entonces, mira, el Quijote
El Quijote, lo pongo así el Quijote porque en realidad el título no es así el Quijote, sino que hago un resumen. Esta obra se publica en dos partes. En dos partes. A ver, una es la que se llama primera parte, que se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Esta primera parte aparece en el año de 1605, ¿ya? Y la segunda parte aparece en el año de 1615. Primero hay que notar algo. Esta primera parte que se llama El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha, ¿ya? En esta primera parte, por ejemplo, Don Quijote distorsiona la realidad. No olvidemos eso. Eso es clave dentro para entender la obra. O sea, acá el protagonista, que es en este caso Don Quijote, el protagonista distorsiona la realidad. Protagonista distorsiona la realidad. La realidad. O sea, en lugar de ver ventas, lugares donde la gente le gustaba pasar la noche, él ve castillos, ¿no? En lugar de ver molinos de viento, ve gigantes. Digamos, en lugar de ver prostitutas, ve doncellas. O sea, él distorsiona la realidad. Entonces, no es, o sea, él es el que lo cambia la realidad. En la segunda parte, la de 1615, que se llama El ingenioso, también así, también tiene el nombre del ingenioso, pero ahí ya no es hidalgo, sino es caballero, ¿ya? El ingenioso, caballero, Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. Quijote de la Mancha. Entonces ahí, digamos, tiene ya otro 1615. Y aquí hay algo diferente, ¿no? Aquí las personas que rodean distorsionan la realidad. O sea, ya no Don Quijote, sino las personas que rodean al protagonista, las personas que rodean al protagonista, distorsionan la realidad. Distorsionan la realidad. Distorsionan la realidad. La realidad. Entonces, no olvidemos eso, que es importante para comprender la obra. Entonces, la de 1605 es donde el protagonista distorsiona la realidad. En la segunda parte de 1615 es donde las personas que rodean a Don Quijote distorsionan la realidad. Bien, con esa aclaración vamos ahora sí a contar la primera parte de esta obra de Cervantes, que es su obra más importante. Mira, para contar la obra, yo no puedo explicarlo en un esquema, sino que tengo que hacerlo en un mapa, ¿ya? Un mapa. Entonces, en el mapa se va a entender mejor. Por ejemplo, esta es España, esta es la madre patria. Entonces, la Mancha es donde se va a desarrollar una primera salida. O sea, aquí en la Mancha, el loco, aquí hay una primera salida. Entonces, la primera salida se desarrolla solamente en la Mancha, ¿ya? ¿Y cómo empieza, digamos, esta obra? Cervantes empieza el libro, este es el Quijote, es un Quijote. Entonces empieza de esta manera este libro, ¿no? Dice así el libro, ¿ya? Dice así el libro. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo en que vivía un hidalgo, de los de lanza, en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Entonces empieza así, ¿no? En un lugar de la Mancha. En este lugar de la Mancha había un hombre de 50 años que se llamaba Alonso Quijano. Y este Alonso Quijano era de contextura flaca y era un hombre que le gustaba leer mucho los libros de caballería. De tanto leer los libros de caballería, se le terminó secando el cerebro, ¿no? De tanto leer los libros de caballería, se le terminó secando el cerebro.
Tanto es así que él se consideraba un caballero andante y concibió en su cabeza de que como si él era un caballero andante, él debería encontrar justicia en el mundo. Ahí está el tipo idealista, ¿no? El tipo, digamos, que quiere que haya justicia en el mundo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mira, eh, él que busca justicia en el mundo, ¿ya? Es lo que busca en justicia en el mundo. Por ejemplo, él va a concebir la idea de salir como caballero andante. Y para ello, por ejemplo, va a hablar con sus, no le va a decir nada a la mala sobrina, sino él mismo tiene por ahí las armaduras de sus bisabuelos e inmediatamente va a limpiar esas armaduras y se va a poner esas armaduras, la armadura de sus bisabuelos. Pero también, como sabe que todo caballero andante debe tener una dama, o sea, siempre hay una dama a quien él dedica, ¿no? Y se acuerda, digamos, que entre esas damas está, por ejemplo, que él cuando era joven se había enamorado de una chica que tenía buen parecer que se llamaba Aldonza Lorenzo, que vivía en el Toboso, pero que él decide convertir esta Aldonza Lorenzo en Dulcinea del Toboso. Pero como todo caballero también necesita un buen caballo, así como tuvo, por ejemplo, eh, Rodrigo Díaz de Vivar, el caballo Babieca, o por ejemplo Alejandro Magno, el caballo Bucéfalo. Él también quería ponerle ahí a su caballo un nombre, ¿no? Y decidió ponerle, digamos, el nombre de Rocinante, que no significa nada, ¿no? Que no significa nada, pero que se escucha bonito. Y sin decirle nada a la mala sobrina, Don Quijote se escapa, ¿no? Se escapa a buscar aventuras, o sea, sale de su casa, él es un tipo que tiene sus tierras, casi como un hacendado, él se escapa y sale a buscar aventuras. Pero cuando él sale, se da cuenta de que él no había sido armado caballero, o sea, que él no podía ejercer la profesión de caballero andante si es que alguien no lo armaba como caballero, y que tenía que armarlo como caballero tenía que ser un gobernador. Y lo primero que él hace es ser a como de lugar armado caballero, ¿no? Y llega a una venta, a la cual él no lo ve a la venta, sino él lo ve como si fuera un castillo, ¿no? Y cuando por ahí un porquerizo está haciendo sonar su corneta, él cree que le están anunciando el castillo, le están anunciando a él como caballero andante. Y ahí en la supuesta venta había ahí dos prostitutas, para él no era una venta, sino era un castillo. Una se llamaba la Tolosa y la otra se llamaba la Molinera, a la cual Don Quijote la confunde con doncellas, ¿no? Y las empieza a tratar como si fueran unas señoritas, como si fueran, digamos, unas damas a las cuales hay que, hay que tratar de manera tan delicada, que las chicas creen que se están burlando, él se está burlando de ellas. De ahí aparece el ventero, a la cual él cree que es un gobernador, se baja del caballo, se arrodilla, le pide al ventero que le arme caballero. Y el ventero se da cuenta que él estaba loco, ¿no? Y como estaba loco, decide seguirle la corriente. Le dice que no le puede armar caballero porque la iglesia está en reparación, pero que él tendría que pararse ahí a velar sus armas cerca al pozo, ¿no? Él agarra su lanza ahí parado, tenía que estar toda la madrugada ahí parado, velando las armas, y se quita la armadura y lo pone ahí dentro del pozo. Ahora, cuando lo pone dentro del pozo, él está ahí parado, ¿no? Pero como era una venta donde había, digamos, muchas personas que se hospedaban ahí para pasar la noche y de ahí al día siguiente tenían que seguir su rumbo, pastores. Uno de esos pastores se acerca, digamos, a tratar de beber, ¿no? Y agarra la armadura y Don Quijote le dice que no coja la armadura. El pastor agarra la armadura, lo bota para allá y se acerca a beber agua, ¿no? Y el loco con el palo le suelta en la cabeza, que lo deja todavía dislocado, ¿no?
Nuevamente lo coge la armadura y lo vuelve a meter en el pozo, ¿no? Y nuevamente vuelve por ahí otro pastor que también quiere acercarse a beber agua y le dice que no coja las armaduras porque si no va a sufrir su castigo. El pastor agarra la armadura, bota para allá y nuevamente quiere beber y el loco le suelta todo. Y ese de ahí pide ayuda a otros y todos se van contra el loco, le empiezan a tirar palos, piedras y Don Quijote se protege. Aparece por ahí el ventero, dicen que no es un loco, por favor que no lo hagan nada porque está loco. Y al ver que había originado un alboroto ahí en la venta, el ventero decide deshacerse de Don Quijote. Inmediatamente lo va a armar caballero. Lo lleva ahí a su caballeriza, lo hace que se arrodille, le dice que le entregue su espada y con el espaldar de la espada lo levanta y le termina dando un tremendo golpe que hace que Don Quijote todavía se quede rojito, ¿no? De dolor, del dolor que recibe semejante golpe. Pero no solamente le da un terrible golpe, él feliz porque ya ahora era armado caballero y podía ejercer la profesión de caballero andante. ¿Y qué es lo que hace él? Inmediatamente sube a su caballo y el ventero quiere cobrarle, ¿no? Y él le dice que según los libros de caballería que él ha leído, en ningún libro él ha leído de que el caballero tenga que pagar. Le dice, pero esas cosas se sobreentienden, ¿no? En este caso le dice, ya él tendrá que haber un escudero. Y se va contento y feliz a como del lugar a ejercer su profesión de caballero andante. Y no siquiera no había caminado mucho, llega a un bosque, y ahí en el bosque había un muchacho que lo estaban pegando, que se llamaba Andrés, que tenía 14 años. Y quien le estaba pegando era su patrón, Juan Aldudo. Juan Aldudo le estaba dando una paliza porque este muchacho dejaba que todos los días se perdiera una oveja. Y aparece Don Quijote, inmediatamente le pone la lanza en el cuello y le dice que lo deje, ¿no? Caso contrario, él es capaz de atravesarse en el cuello. Y Juan Aldudo, al ver que el loco lo iba a hacer, le trata de explicar, ¿no? Le dice que le está castigando para que sea más responsable, ¿no? Porque todos los días está que se pierde una oveja. Y Don Quijote no le escucha las razones de Juan Aldudo, más bien le escucha lo que dice Andrés, y Andrés dice que él no le paga, ¿no? O sea, que aparte que le pega, no le paga durante 7 meses, a 9 pesos más o menos son 63, ¿no? Pero Don Quijote le dice que le pague los 70, lo redondea a 70, ¿no? Y él le dice que en este momento no tiene plata, pero le dice, por ejemplo, que si es que Andresito le dice se va a mi casa para pagarle, y yo ahí sí, Andresito está loco, ¿será que me vea solo? Le dice, ¿será que me castigue de nuevo? No, le dice Don Quijote, suficiente que él jure por la ley de caballería, que él va a cumplir, y para mí ya eso es que él tiene que respetar su palabra. Y el otro agarra, jura, ¿no? Jura en tu closet, finge que está jurando por la ley de caballería, que él lo va a pegar a Andresito. Y le dice, si en caso no cumpliese, él vendría a darle su castigo que se merece, ¿no? Y Don Quijote se va. Don Quijote se va creyendo, digamos, en la palabra de este Juan Aldudo, de que lo va a pagar a tal Andresito. Se va contento y feliz y le dice, alégrate, Dulcinea el Toboso, ¿no? Aquí tienes al sin par, Don Quijote de la Mancha. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Juan Aldudo le dice a Andresito, ven, hijo, le dice, ¿sabes qué? Le dice, quiero deberte más. Sí, sí, le dice, ven para acá. Lo agarra, lo coge ahí, lo amarra en algo y le da una maja, una soberenda maja, que lo deja desmayado, ¿no? Cuando ya el muchacho reacciona, lo desata, le dice, ahora sí, anda, busca a tu Don Quijote de la Mancha, le dice, para que también él reciba su maja. Y el muchacho agarra, le dice que sí le va a decir, que lo va a acusar para que Don Quijote le ponga en su lugar. Anda, le dice, y él se ríe, ¿no? Y el muchacho se va llorando. Prácticamente, Don Quijote, en lugar de ayudar a Andresito, lo ha perjudicado más. Cuando él está dando la vuelta por la Mancha, ya porque él tiene la intención de regresar a su casa, se topa con unos mercaderes que se iban a Toledo, ¿no? Y ya a esos mercaderes él le dice que juren que Dulcinea del Toboso es la mujer más bella del mundo. Y los mercaderes le dicen, pero ¿cómo le vamos a decir que es la mujer más bella del mundo
si en realidad no lo hemos visto, ¿no? Puede ser tuerta de un ojo, se le puede haber escurrido el otro. Ahora, salvo que usted nos muestre una pintura, si nosotros la vemos, nosotros diremos que es justamente la mujer más bella del mundo. No, le dice, basta que yo lo diga. No, pero ¿cómo le vamos a decir? Le dice. No lo podemos decir si es que no lo hemos visto. Y se empiezan a reír de él, ¿no? Entonces el loco, que no era de aguantarse mucho, da media vuelta a su caballo para que tome distancia, agarra, levanta la lanza y montado el caballo y se va a toda velocidad a atacarlo a los mercaderes, ¿no? Más o menos, si imaginamos que aquí los mercaderes están acá, era un grupo, el loco se va a toda velocidad con lanza ristre, pero aquí en mitad del camino hay una piedrita. Entonces aquí hay una piedrita, una famosa piedrita, y cuando el caballo va a toda velocidad, el caballo tropieza en la piedrita, y el caballo lo manda a Don Quijote que termina aterrizando en el suelo, ¿no? Y uno de los mercaderes, que era un muchacho que no le gustaban las payasadas, como la lanza de Don Quijote se había roto, agarró con el pedazo de la lanza, lo ha levantado y le ha dado una maja hasta que lo ha deshecho y lo ha dejado tirado ahí, ¿no? Inmediatamente los mercaderes creían que se les había pasado la mano y se han escapado. Y por ahí ha pasado un vecino de Don Quijote que se llamaba Pedro Alonso, que le dice Don Quijana, y el otro que lo confundía con otro. No, le dice Don Quijana, soy Pedro Alonso, su vecino. Como no le entiende, agarra, lo levanta a Don Quijote, lo sube a su carreta y lo regresa a su casa. Lo regresa a su casa. Y ahí le llegan a visitar el cura y al famoso Pedro Pérez y el maese Nicolás, que era el barbero, ¿no? Entonces ellos preguntan a la lama de la sobrina, le dicen, ¿por qué Don Quijote le dice se ha disfrazado de caballero? Es que le dice que lee muchos libros de caballería. Entonces se han ido a su biblioteca y han encontrado ahí cualquier cantidad de libros, ¿no? Y han empezado a revisar, ahí encontró la Galatea, ¿no? Dice, este libro no lo podemos quemar, hay que separarlo, de un tal Miguel de Cervantes Saavedra. Ha encontrado por ahí al famoso Amadís de Gaula, no, tampoco, hay que separarlo. El Amadís de Gaula, no, Palmerí tampoco, hay que separarlo. Han separado. El resto sí dice, ya no hay que quemarlo. Y todo lo agarra los libros, lo agarran, lo sacan y lo queman ahí en el patio. Cuando Don Quijote se recupera de la paliza que le habían dado, va a buscar sus libros, ¿no? Y no le encuentra, no le encuentran sus libros. Incluso lo habían tapeado ahí totalmente en la biblioteca y le dicen que el mago Frestón se lo había llevado sus libros, ¿no? Y Don Quijote estaba metido en la cabeza que el mago Frestón se le llevó todos sus libros. Entonces, ahí hasta ahí termina la primera salida. Entonces, la primera salida solamente se desarrolla en La Mancha, nada. La segunda salida es de La Mancha a Sierra Morena y de Sierra Morena a La Mancha. En esta segunda salida, como el ventero le había dicho a Don Quijote que un caballero debe de tener un escudero, pues Don Quijote decide buscar a un escudero, ¿no? Y este escudero es un tipo interesado, es su vecino, que se llama el famoso Sancho Panza. Entonces, en esta segunda salida, Don Quijote logra convencer a Sancho Panza, le logra prometer darle tierras y nombrarle gobernador de una ínsula. Y es ahí donde se van a escapar ambos, van a escapar y se van a buscar aventuras, pero no se van ya en La Mancha, sino se van a otro lugar. Empiezan ahí a caminar por los campos de Montiel y es ahí donde Don Quijote encuentra 30 o 40 molinos de viento, ¿no? A los cuales los confunde como gigantes. Y le dice a Sancho, le dice, alístate que vamos a entrar en batalla. Y Sancho le dice, pero ¿dónde? Le dice, yo no veo nada. Que no es al frente, le dice. Pero amo, le dice, ahí veo solamente molinos de viento. Oye, le dice, si eres un cobarde, ponte en la retaguardia, ¿no? Pero que yo voy a entrar en combate. Baja su visera. No, le dice, pero vamos. Le dice, quédate ahí, le dice. Y se va. Y levanta la lanza y se va a toda velocidad, ¿no?
Y los molinos van girando, van girando, van girando. Y él le dice que no le amenacen, que no sé cuánto. Y en esos giros que van, él agarra y estrella la lanza. Y el molino lo arroja con lanza, caballo y todo. Terminan dando una vuelta y terminan tirados ahí. Totalmente adolorido. Sancho que va corriéndose, a pura pena del gordo va caminando. Y le dice, yo le decía que era molino de viento. No, le dice que tú estás encantado, ¿no? El mago Frestón, nuevamente vuelve a meter el mago Frestón, de que le ha quitado esta victoria, ¿no? Lo ha convertido. Y totalmente adolorido, lo levanta y sigue en su camino. Y es ahí donde llegan, donde ven, viene acá las aventuras de los frailes y el vizcaíno, ¿no? Si había frailes que estaban acompañando a una señorita en un carruaje, y a la cual Don Quijote cree, digamos, que eh, la chica estaba siendo raptada, y Don Quijote decide prestarle ayuda. Cuando él se aparece de una vez amenazante, los frailes se desaparecen, ¿no? O sea, que cada uno huye por su lado. Pero el que no abandona a la chica es un vizcaíno. Al ver que Don Quijote venía, agarra una espada y con una almohada, ¿no? Y decide enfrentar a Don Quijote. Cuando Don Quijote viene, él agarra, le corta una oreja y le golpea el hombro, ¿no? Y Don Quijote da media vuelta y responde. Y en ese momento, cuando Don Quijote le va a responder al vizcaíno, se interrumpe el relato. ¿Qué ya los había pasado? Cervantes dice que ahí hay la voz de Cervantes, hay un narrador ahí que nos dice que hasta ahí nada más se encontró este manuscrito que era una traducción de un árabe que se llama Cide Hamete Benengeli, ¿no? Se dice que no encontró más el relato y que en ese sentido ya de ahí no sabe qué más continúa con la historia, ¿no? Pero dice ahí que un día estuvo por Toledo y encontró ahí unos periódicos que estaban escritos en árabe y le pidió a una persona, a un traductor, a un morisco, y él prácticamente era justamente la continuación del relato que él se había interrumpido, ¿no? Justamente ahí nos habla del famoso Cide Hamete Benengeli. Este Hamete Benengeli, él es el autor de la historia de Don Quijote de la Mancha. La historia de Don Quijote de la Mancha. Quijote de la Mancha. O sea, Cervantes está que atribuye que el autor del Quijote de la Mancha es este árabe, Cide Hamete Benengeli. Entonces, ¿dónde sabemos aparece? En el relato del vizcaíno. Una vez que él ha traducido, nos empieza a contar qué pasó con el famoso vizcaíno, ¿no? Entonces, cuando el vizcaíno le ha cortado una oreja y le ha herido, le ha el hombro, Don Quijote ha respondido y le ha tirado una vez al piso. O sea, el que estaba ahí en el carreta, la terminó tirando. Y lo iba a rematar si es que no interviene la chica que estaba ahí en el carruaje. Y le dice que le perdone la vida. Entonces Don Quijote le pone como castigo que vaya al Toboso ante su señora Dulcinea del Toboso, ¿no? Que diga que Don Quijote de la Mancha es quien lo ha derrotado. El otro agarra, no le dice nada, ¿no? Simplemente escucha, porque al final, por más que vaya, nunca ahí en el Toboso, vaya al Toboso, nunca va a encontrar a tal Dulcinea del Toboso, ¿no? Porque nosotros sabemos que la tal Dulcinea del Toboso es en realidad Aldonza Lorenzo, a la cual él le había cambiado el nombre, ¿no? Ahora, una vez pasado el de Vizcaíno, siguen su camino y llegan ya por la noche ahí a unos cabreros, gente que se encargaba de cuidar ahí sus cabras, eran pastores. Y con esos pastores, Don Quijote da un discurso de la Edad Dorada, ¿no? Y ahí los pastores le cuentan la historia de Marcela y Grisóstomo. Una triste historia, es una novela pastoril donde, digamos, Grisóstomo se había enamorado de Marcela. Marcela era rubia, todo estaba en su lugar,
Y este chico se había enamorado, pero ella no le hacía caso, ¿no? Al final, sumamente decepcionado de la vida, el chico se termina matando. Cervantes no lo dice, pero inducimos que él se ha matado por ella, ¿no? Ahí muchos profesores dicen que ahí, acá incluso de Trujillo dicen que ahí está la técnica de las cajas chinas. Y eso no es verdad, ¿no? ¿Por qué? Si la historia lo contaran así, y si la historia terminara así, ahí sería cajas chinas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como hablan de Marcela, al día siguiente, cuando los pastores iban a participar en el entierro del tal Grisóstomo, aparece Marcela, aparece la rubia. Entonces ahí no hay caja china, pues. Porque para que sea caja china, la historia tiene que ser independiente. Pero ese personaje, a la cual lo menciona, aparece y se aparece entre los cabreros y le dice de que ella en ningún momento, digamos, le ha insinuado a Grisóstomo de que ella quiere algo con él. Ahora, el hecho de que ella sea bonita no, y que el resto se enamore de ella no está obligada a corresponder, porque a ella no le interesa a los hombres, a ella lo que le interesa es vivir en la naturaleza. Entonces ella deja bien claro, ¿no? Porque todo el mundo decía que por culpa de Marcela, pero Marcela en realidad no le había insinuado a él nada, sino que él se había enamorado y como no le había correspondido, se había suicidado, ¿no? Pero la chica en ningún momento le había dicho algo, ¿no? Y a Don Quijote le parece que es lo más interesante y lo más sabio de lo que ha dicho esta señorita. Y ellos siguen su camino, ¿no? Y acá viene las famosas jacas gallegas, o sea, cuando Don Quijote llega a descansar ahí con Rocinante, había ahí unas 20 mulas, esas eran las famosas jacas, ¿no? Y el caballo quería subirse encima de las mulas, ¿no? O sea, quería ahí satisfacerse, pero las mulas no querían nada con el caballo, ¿no? Y los arrieros, los dueños de las mulas, al ver que el caballo cada rato se quería montar encima de las mulas, han agarrado un palo y le han dado una maja al caballo y lo han dejado tirado ahí. Y Don Quijote le ha dolido en el alma que a su caballo le den una maja. Le dice, mira, Sancho, le dice, nosotros no podemos permitir, nosotros no podemos permitir que traten así a Rocinante. Tenemos que defender su honor. Le dice, pero ¿cómo vamos a defender su honor? Le dice, ellos son 20 y nosotros somos 2, incluso no 2, 1 y medio. No, le dice, vamos. Y se van los dos a enfrentarse, a limpiar el honor del caballo, enfrentándose con los 20 arrieros, ¿no? Y los 20 arrieros le dan una maja que lo dejan tirado a los dos también, totalmente adoloridos. Y aún así ya solitos tienen que levantarse y llegan a una venta. ¿Ya? O sea, los adoloridos llegan a esta venta y es la venta de Juan Palomeque. O sea, ahí recién sabemos el nombre de este ventero, Juan Palomeque. No te olvides que en La Mancha, en la primera salida hubo una venta, pero no sabemos el nombre del ventero. Pero aquí en esta venta, donde aparece el famoso Juan Palomeque, ¿ya? En esa venta, vamos a poner acá venta, ¿ya? Ahí, él se queda ahí, adolorido, ¿no? Y el ventero le atiende, a la cual tú no te olvides que Don Quijote siempre ve ahí castillos, no ve ventas por si acaso. Lo atiende, la atiende la hija del ventero y había una chica ahí que se llamaba Maritorne. Era una desgracia de fealdad, ¿no? Tenía un ojo con nube, poco visca, pero tenía buen cuerpo, ¿no? Buen cuerpo tenía. Y las empiezan a curarlo a los dos están adoloridos, les dan ahí un espacio en la venta, en las caballerizas, ya, más o menos, acá es el espacio acá Don Quijote está en posición de yoga, sentado ahí cruzando las piernas, y Sancho estaba acá, y aquí había un arriero. O sea, ahí en las caballerizas había ahí 3 personas, ¿no? Y da la casualidad que todas las tardes, o sea, tal Maritornes, todas las noches, se encontraba con el arriero.
Ella se iba solita al arriero. Pero ese día Don Quijote estaba al inicio nomás, pues. Ahí estaba Sancho y de ahí seguía el arriero. Entonces la muchacha entraba ahí tanteando, tanteando, y Don Quijote, que estaba casi adolorido, pero semidespierto, pensando en la hija del ventero, en la chica que era simpática, ¿no? Imaginando que la chica que era simpática, él soñaba de que ella se iba a buscarlo a él, ¿no? Y él ahí con las manos extendidas estaba. Él estaba pensando en la chica simpática, no en la fea de Maritornes, ¿no? Entonces, cuando él está ahí con las manos extendidas, Maritornes, que entra a ver a su arriero, se topa con la mano de Don Quijote, ¿no? Y se deja coger de la mano de Don Quijote. Y Don Quijote le agarra la mano, le dice, bella doncella, pensando en la hija del arriero, yo sé que tú sufres, dice, ¿no? Pero mi corazón pertenece a Dulcinea el Toboso. Y lo agarra ahí y lo sienta ahí y lo abrazan. Y Maritornes, cuando se da cuenta que no era su arriero, y el otro le dice, pero no puedo dejar, mi corazón pertenece a ella, ¿no? En cambio, el arriero, que estaba despierto al ver que su Maritornes lo tenía abrazado otro, y pensando que la asturiana le estaba engañando, se va acercando para ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y se da cuenta que en realidad Maritornes quería liberarse y el otro que tenía agarrado ahí. Y entrando en cólera, le agarra, coge el puño y le mete un puñetazo por acá. O sea que se le escurre tantito en sangre. Y la muchacha agarra, asustada ahí, se va a pegarse donde estaba Sancho Panza, ¿no? Y Sancho Panza estaba con el cuerpo dolorido. Al sentir que la muchacha se pega a su lado, Sancho Panza empezó a darle puñetazos. Y la otra también le empezó a dar puñetazos. Y ahí cuando Sancho despertaba, lo abrazaba ahí. Y es ahí donde el arriero, no contento con haberle dado un puñetazo a Don Quijote, se ha subido en su encima, ¿no? Y le empezó a dar puñetazos, ¿no? Entonces, Don Quijote, que estaba ahí a puras penas, se podía sostener. En una de esas, Don Quijote ha caído. Cuando ha caído al piso, el piso era de madera, ha sonado de manera estruendosa, que inmediatamente lo ha levantado al ventero, ¿no? Ha visto bulla ahí, y el ventero sabía que la que había originado ese problema era Maritornes. Y el ventero se ha ido con su lámpara a darle una maja a la puta de Maritornes. ¿Dónde está esta puta? Hoy me lo mato a la puta. Y la puta lo estaban ahí agarrando ahí, Sancho Panza. Y el arriero, al ver que Sancho Panza lo tenía ahí a la tal Maritornes, el arriero se ha ido a darle una maja a Sancho Panza. Y el ventero ha agarrado le ha dejado a un costado la lámpara y le da una maja a Maritornes. Y ha empezado la reñida pelea de esta manera, ¿no? Sancho Panza pegaba a Maritornes, Maritornes lo pegaba a Sancho Panza, el arriero le pegaba a Sancho Panza y el ventero lo pegaba a Maritornes. Y en una de esas la lámpara se ha quedado apagada. Entonces, mano que tocaba, mano que lo pulverizaban a palazos. Y tanto era la bulla que también ahí en la venta se había hospedado uno de la Santa Hermandad, que era una autoridad, una especie de policía. Al ver tanto alboroto, se ha acercado a ver, y cuando él ha ingresado, se ha topado con un cuerpo muerto, ¿no? Lo ha agarrado, lo ha jalado para ver quién era el muerto, y como la luna estaba llena, lo ha visto ya Don Quijote tieso ahí, con la boca ensangrentada, ¿no? Inmediatamente ha dicho, ¡un muerto! ¡Cierren las ventanas! ¡Cierren las puertas! ¡Que nadie salga! Cuando han escuchado eso de la autoridad, inmediatamente el arriero se ha ido a su sitio. Maritornes se ha escapado, el ventero se ha escapado, y el único que lo han dejado tirado ahí, Sancho Panza. Al día siguiente, ellos creían que les habían atacado unos demonios, porque estaban con el cuerpo dolorido. Y es ahí donde Don Quijote decide preparar el famoso bálsamo de Fierabrás, para que le cure de las heridas que le habían dado, pues. Entonces el bálsamo de Fierabrás era romero, era sal, era vino, era aceite. Ha mezclado ahí y lo ha bebido, ¿no? Lo ha hecho sudar y se ha sentido mejor, ¿no? Se ha sentido mejor. Sancho,
que sabía que a su amo le había hecho bien el bálsamo de Fierabrás, le ha pedido también que le dé a él, ¿no? Y Sancho ha cogido también el bálsamo y se lo ha bebido, ¿no? Pero el estómago de Sancho era débil, pues. Se ha desfondado por todos los lados, ¿no? Por arriba y por abajo, ¿no? ¿Qué significa? Significa que ha vomitado y ha tenido una diarrea, pero sentía que el rostijante para el estómago, sentía que se iba a morir ya, ¿no? Ya sentía que era su último día, ¿eh? Pero finalmente ya se ha tranquilizado. Y es ahí donde ellos han decidido salirse. Cuando ellos han querido retirarse, el ventero ha ido a cobrarle a Don Quijote. Don Quijote le ha dicho que él, que los caballeros andantes en ningún momento, a ningún castillo donde va, ellos van a pagar, ¿no? Le dice que se deje de vainas y que le pague. Y Don Quijote, como estaba subiendo su caballo, se agarró, se ha ido. Entonces se ha ido a cobrarle a Sancho Panza. Sancho Panza ha dicho que él tampoco va a pagar. Inmediatamente el ventero ha pedido ayuda a sus inquilinos que estaban ahí, ¿no? Eran gente alegre, gente que le gustaba burlona. Lo han agarrado a Sancho Panza entre todos y lo han llevado ahí donde había una manta. La han puesto ahí para mantearlo, ¿no? Para hacerlo ahí en la manta mental y hacerle que salte acá. Pero como estaba el cuarto pequeño, lo han ido llevado al patio, ¿no? Y ahí en el patio lo han empezado a mantear ahí. O sea que Sancho saltaba ahí. Cuando lo han dejado, estaba con el cuerpo dolorido, ¿no? Por más que él gritaba y por más que Don Quijote quería ayudarle, ya habían cerrado las puertas, ¿no? Y Don Quijote, ¿no? Mientras que el otro agarraba, saltaba ahí. Cuando lo han dejado, estar con el cuerpo dolorido. Y el ventero se había quedado con sus alforjas, ¿no? Y han seguido su camino. Entonces, mira, es ahí donde viene la aventura de los rebaños. Cuando Don Quijote está caminando, le dice, mira, Sancho, le dice, son dos ejércitos, van a entrar en batalla. Y Sancho Panza le dice, pero, ¿ejércitos? ¿Dónde? ¿Qué no ves? Le dice ahí. ¿No ves cómo están sonando las cornetas? Y eran que las ovejas se estaban balando, o sea, eran dos grupos, dos rebaños que querían juntarle en uno solo, para que de esa manera se pueda conducir mejor, ¿no? O sea, los dos rebaños querían conducir uno solo. Pero ¿qué es lo que pasa? Mira. Entonces, él dice que eso no son ejércitos, son dos rebaños de ovejas, ¿no? Que tú te dices, mira, si tú eres un cobarde, ponte para atrás, estás encantado, le dice. Yo veo ahí dos ejércitos, ¿no ves? Le dice, ¿ves ahí al varón? ¿Ves ese escudo? ¿Ves ese estandarte que tiene? ¿Ves cómo está la gallardía? Yo voy a dar mi apoyo a ese ejército. Y el loco se va a un bando, o sea, como los pastores estaban tratando de juntarlos, el loco se mete ahí y se va a atacarlo al otro bando, ¿no? Con la lanza de ristre empieza a matar ovejas, carneros y ovejas, van matando, y los pastores le dicen que se detengan, ¿no? Pero el loco no hace caso. Inmediatamente los pastores sacan sus ondas y empiezan a darle un piedrazo le cae acá que lo vacía, 4 dientes caen al piso, ¿no? Otro le rompe, le destroza los dedos, ¿ya? Y él ahí, y empieza a llover hasta que lo terminan tirando, ¿no? Al final, que lo ven totalmente ensangrentado y que había caído desmayado ahí, creen que se les ha ido la mano, han juntado en un solo grupo y se han desaparecido. Entonces, cuando se ha acercado, le dice, amo, yo le decía que eran, le dice, rebaños, no, le dice que tú estás encantado, le dice. Se levanta totalmente adolorido y sigue su camino. Ya era la noche y ven ahí un cadáver que era llevado por varias personas, ¿no? Entonces Don Quijote se acerca a ver qué diablo pasa y no le quieren responder. Como no le quieren responder, Don Quijote los ataca a los que acompañaban ahí al muerto, que eran como una especie que iban con sus capuchas, como sacristanes. Entonces, cuando les ataca, incluso a uno de ellos le causa una herida, recién ahí le dicen que es una persona que ha muerto enferma y que lo llevan a enterrar. Y Don Quijote le dice, ¿y por qué no han dicho eso, no? Entonces, en ese momento es donde Sancho Panza lo ve a Don Quijote totalmente escuálido, escurrido. Y es ahí donde Sancho Panza le pone el nombre de el caballero de la triste figura. Y le dice, ¿por qué me dices? Es que por la forma escuálida, tristona, digamos, de usted. Y a Don Quijote le gusta que le llame el caballero de la triste figura. Y a partir de ahí se va a hacer llamar el caballero de la triste figura. Entonces, ¿en qué momento, en qué pasaje? ¿Cuándo ocurre? Cuando lo llevaban a un cadáver a enterrarlo
y Don Quijote participa ahí, creyendo de que alguien lo había matado y supuestamente Don Quijote era su vengador, que iba, digamos, en este caso, a salvar el honor de la persona que había fallecido, pero no ocurre eso, porque esta persona había fallecido enfermo. Y sigue su camino, ¿no? Y es ahí donde hay unos batanes, la aventura de los batanes, donde encuentra, por ejemplo, ahí un barbero, que como hacía mucho calor, se había puesto su vacía que era para hacer eso, se lo pone ahí como casco, ¿no? A la cual Don Quijote, como relumbraba, creía que era el bálsamo de Mambrino, el yelmo de Mambrino, que tenía ciertos poderes, ¿no? Lo atacan así, el barbero huye, digamos, y Don Quijote se queda con esa vacía, ¿no? Que se pone así y se ve como una persona ridícula, ¿no? Pero para él era el famoso bálsamo el yelmo de Mambrino, pero en realidad era una vacía de barbero, ¿no? Que utilizaba para afeitarse. Siguen su camino y encuentran ahí a 12 galeotes, o sea, 12 presos que iban a ser llevados a las galeras. A estos 12 galeotes, Don Quijote se acerca a preguntar ahí al comisario y a sus custodios, que le digan por qué motivo. Dice, miren, nosotros estamos ocupados en este momento. Yo tengo acá todo lo, pero mejor pregúnteles a ellos. Y Don Quijote se va a preguntarle a ellos por qué motivos iban presos, ¿no? Entonces uno de ellos dice, yo voy preso porque yo amaba. ¿Qué? Porque tú amabas, te llevan preso. Sí, le dice. Yo amaba una canasta con ropa, no quise dejarlo. Y por ese motivo me están metiendo preso. Ah, ¿y tú por qué vas preso al segundo? Yo porque soy cantor. ¿Qué? ¿Por cantante vas? Sí, le dice. Es que le dice, es por cantor porque cuando le dieron los palos, tuvo que cantar y decir qué delito se había cometido. Ah, y al otro le dice, yo voy, le dice porque me faltaba 10 pesos. ¿Qué? ¿Por 10 pesos? ¿Estás preso? Sí, le dice, porque cuando me detuvieron, no tuve 10 pesos para pagar a la autoridad y de esa manera yo hubiese quedado libre. Y así va preguntando hasta que llega al famoso Ginés de Pasamontes. Este Ginés de Pasamontes era el que más encadenado estaba, porque si bien es cierto, los demás presos iban por 4 años, 6 años o 5 años, este iba por 10 años. Y empieza a preguntarle y no quiere hablar, solamente dice que él ha escrito su vida, que es más interesante que la salida de Tormes. Y simplemente Don Quijote lo escucha, ¿no? Hasta que Don Quijote se acerca al comisario y le dice que lo deje en libertad. ¿Qué cosa le dice? Que le dice, no me parece que solamente por estas razones ellos vayan presos, así que déjalo libre. Oye, ándate para allá, le dice, tú no molestes, ¿no? Tú no vienes acá a meterte, así que vete para allá. Como no le hace caso a Don Quijote, lo ataca al descuido, ¿no? Un lanzazo lo termina al piso. Repito, los soldados se quedan sorprendidos. No saben si custodiar a los delincuentes o ayudar a su jefe, ¿no? Al final deciden ayudar a su jefe y es eso aprovechado por los delincuentes que inmediatamente empiezan a desatarse y los terminan atacando a los soldados que terminan huyendo junto con su jefe. Entonces, una vez que están libres, Don Quijote les pide que se reúnan, ¿no? Los 12 delincuentes se reúnen alrededor de Don Quijote y les dice de que es gente de bien, es agradecer el favor que les han hecho, ¿no? Y le dice de que ellos que vayan como una muestra de agradecimiento a dar sus respetos y su benevolencia a Dulcinea del Toboso. Y Ginés de Pasamonte le dice, pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros vamos unidos? Va a venir la Santa Hermandad y nos va a detener de nuevo, ¿no? Acá lo que tenemos que hacer es que cada uno de nosotros tiene que fugarse por donde pueda. Oye, su Ginés de Pasamontillo, de Pacotilla, su hijo de la gran puta le menciona, ¿no? Entonces, como le trata mal a Ginés, Ginés guiña el ojo y todo el mundo agarra piedras y le empieza a llover piedras a Don Quijote, que lo termina noqueando a Don Quijote, Sancho Panza, al burro y al caballo. Y les quitan la ropa, ¿no? Realmente, cuando reaccionan, les habían dejado sin ropa. Incluso se habían robado el burro
de Sancho, que Sancho está molesto, que lo habían llevado a su burro, y tenía miedo porque ya a vista que habían logrado la libertad de 12 delincuentes, ellos también eran buscados por la justicia. Y para evitar ser capturados, se van a un bosque, y de esa manera ellos llegan a Sierra Morena. Ya, por ese motivo ellos llegan a Sierra Morena. Ahí en Sierra Morena, Don Quijote llega a inspirarse, a estar pensando en Dulcinea del Toboso, pero en Sierra Morena había un joven acá que se llamaba Cardenio, que estaba loco porque su chica le había dejado, ¿no? Su chica de él se llamaba Lucinda. Esta tal Lucinda se había ido con su mejor amigo, que era Fernando. ¿El mejor amigo de quién? De Cardenio. Y también aquí en esta Sierra Morena había una chica que estaba disfrazada de hombre, que se llamaba Dorotea. Y esta Dorotea estaba buscando al hombre que la había deshonrado, ¿no? Entonces ellos están ahí. Y Don Quijote decide mandarle una carta a Dulcinea del Toboso. Entonces, esa carta que le va a mandar a Dulcinea del Toboso, acá está, mira, esa carta que le va a mandar a Dulcinea del Toboso, lo manda con Sancho para que le entreguen. Y Sancho, como no tiene burro, lleva a Rocinante. Mientras que Don Quijote ahí está meditando. Ya incluso habían logrado estar con este tal Cardenio, ¿no? Cardenio les cuenta su triste historia de cómo, digamos, su amigo Fernando le había quitado a la mujer de su vida y había pedido que no sea interrumpido, ¿no? Don Quijote comete el error de interrumpirlo cuando él estaba contando su relato y al loco le agarra, le da una maja a Don Quijote, ¿no? Era un tipo que había quedado desquiciado, ¿no? Entonces, en ese sentido, Don Quijote está ahí, en Sierra Morena. Y Sancho va y llega a la venta, justamente del famoso Juan Palomeque. Tiene miedo de ingresar, porque no te olvides que ahí lo habían manteado, ¿no? Pero se anima porque ahí sale justamente el cura y el barbero, que venían preocupados buscando a Don Quijote. El ama y la sobrina estaban tristes, porque sabían que en cualquier momento a Don Quijote le iban a traer muerto a su casa. Entonces ellos se han ido, le han preguntado a Sancho Panza, le han preguntado por Don Quijote. Sancho Panza no ha querido decir, le dice, pero en el caso de que tú no quieras hablar dónde está él, como llevan montado ahí encima de Rocinante, tú eres culpable de su muerte. Y por temor, él ha dicho de que él viene de Sierra Morena. Entonces, como viene de Sierra Morena, le ha comunicado y le ha dicho de que ya que está en Sierra Morena, le dice entonces, ¿por qué motivo tú estás acá? ¿No? Le dice, yo llevo una carta. A ver, ¿cuál es la carta? Y ahí, por más que busca, se da cuenta que no tenía la carta, ¿no? Y Sancho Panza empieza a agarrarse de las barbas, se arranca media, se empieza a dar puñetada, ¿no? Y en realidad llega hasta sacarse sangre. Le dice, ¿pero por qué estás haciendo? Sí, es que le dice, me da pena. ¿Por la carta? No, le dice, porque ahí en la carta decía que la sobrina me entregue 3 pollinos. Pero le dice, no te preocupes, le dice el cura, yo voy a hacer que ella te dé 3 pollinos. Y ahí recién se tranquiliza, ¿no? A ver, dinos cómo es la carta, ¿no? Y él trata de recordarlo y no recuerda nada, ¿no? Al final el cura y el barbero se van a traer a Don Quijote. Pero, ¿cómo sacarlo ahí? Y ahí le encuentran a la tal Dorotea, que está ahí porque está buscando al hombre que la había deshonrado. Tenía 2 opciones, ¿no? O hacía que el hombre que se case con ella, o ella se iba de monja. Entonces ella se había ido a buscarlo, y como ella sabía de los libros de caballería, le piden ayuda. Entonces ella se va a hacer pasar como la princesa Micomicona. Se va y le va a pedir ayuda a Don Quijote para que le ayude a derrotar al gigante, a un enorme gigante. Don Quijote, como era un caballero, se ofrece, ¿no? Y de esa manera Don Quijote sale y llegan a la venta. Y ahí en la venta, a Don Quijote le dan un cuarto donde había ahí barriles de vino, ¿no? Y ahí locos está durmiendo. Mientras que en el otro cuarto, el cura y el barbero estaban leyendo una novela que se llamaba La novela del curioso impertinente, donde un tipo, digamos, quiso probarlo a su mujer si era fiel o si no era fiel con su mejor amigo, ¿no? Y da la casualidad, como tanto lo puso a prueba, el mejor amigo terminó metiéndose con su mujer. Y después el, el marido que lo había puesto a prueba se da cuenta de que su mujer le había engañado con su mejor amigo, ¿no? Al final él
sumamente entristecido, la mujer lo abandona a él, se va a buscarlo con el mejor amigo no quiere saber nada, el chico, digamos, pierde la vida en una guerra, la chica se termina muriendo de tristeza y el otro también muere. O sea, esa es la historia del curioso impertinente a grandes rasgos, ¿no? Una historia trágica de cómo un tipo termina perdiendo el amor de su vida solamente por ver si le era fiel o era infiel. Entonces, cuando ellos están leyendo, se escucha ruido, ¿no? Se escucha golpes. ¿Por qué? Porque el loco estaba soñando de que estaba matando al gigante de la princesa Micomicona, que era de Dorotea, ¿no? Y Sancho sale y ve sangre, dice sangre. O sea, debajo de la puerta había sangre. Y el ventero, que no quería sangre, le dice seguro que ese se está rompiendo ahí los barriles de vino, ¿no? Y abre la puerta y le encuentra que los barriles lo había, como el loco tira su lanza para acá, para allá, había destrozado varios barriles, ¿no? El ventero agarra, le dice, esta vez me lo pagas, lo agarra y le empieza a dar una maja a Don Quijote. El cura y el obrero tienen que detenerlo y decirle que ellos le van a pagar, ¿no? De esa manera el hombre se pudo aguantar y Don Quijote ahí eh, eh, llega, llega Lucinda y Fernando, ¿no? Lucinda y Fernando, llega Cardenio, Fernando se da cuenta de que Lucinda no quiere nada con él porque a cada rato Lucinda está pensando más en su marido. Y Fernando termina con Dorotea y Lucinda termina con su Cardenio. Se soluciona el problema. Ahora sí, había que cumplir la promesa de llevar a Don Quijote. Entonces la princesa Micomicona le dice de que la única manera para que Don Quijote pueda llevar a cabo con éxito de derrotar a gigantes que él esté enjaulado, ¿no? Y todo el mundo se pone una capucha, le hacen creer a Don Quijote y lo meten en una jaula. Y enjaulado lo regresan a casa. Que era la peor humillación, ¿no? Imagínate un caballero andante que termina enjaulado regresando a casa. Ya de regreso a casa tiene otras aventuras que son breves, pero la cosa que él llega y ahí termina la segunda salida. Y Cervantes menciona, antes de que se acabe el libro, de que Don Quijote hizo una tercera salida y que esa tercera salida fue a Zaragoza. Solamente lo menciona nada. Y ahí termina el libro. Y justamente esa tercera salida va a ser utilizada por el famoso Quijote apócrifo o el falso Quijote para hacer que la segunda parte de Don Quijote se vaya a Zaragoza. Ya sabemos que la segunda parte, Cervantes, por dar la contra al falso Quijote, hace que su protagonista ya no se vaya a Zaragoza, sino se vaya a Barcelona. Bien, eso es todo. Espero que me hayan entendido esta gran obra que es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Les agradezco, jóvenes, y hasta la próxima.